No, dije la más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de valvulopatía? O bueno, causas de valvulopatías. La edad, la fiebre reumática, y problemas congénitos. Enfermedades degenerativas, infecciones, origen congénito y hereditaria, incluyendo fiebre reumática. ¿La fiebre reumática es hereditaria? No. No, la inflamación también. ¿Cuál es la causa de fiebre reumática? ¿Cuál es el factor etiológico de fiebre reumática? El estreptococo alfa A hemolítico. No. Por alguna faringitis o algo. ¿Todas las faringitis? No. ¿Cómo causa la fiebre reumática una valvulopatía? Y ese no es el factor, el microorganismo etiológico de una fiebre reumática. ¿Cuál es la válvula que más afecta a un paciente con fiebre reumática? La estenosis, la válvula mitral. La mitral. La aórtica. No, la mitral. Bueno. ¿Cuál es la causa más común de valvulopatía en un anciano? Va a ser por el endurecimiento, digamos, de los vasos sanguíneos, el cual va a provocar, conforme a la edad, que haya una valvulopatía. Las enfermedades degenerativas, doctor. Los cambios degenerativos, correcto. La degeneración senil o por la edad. Bien. ¿Cuál es el signo principal que nos va a orientar a una valvulopatía? Disnea. El edema agudo de pulmón. Signo. El edema agudo de pulmón no es un signo, es una patología. Puede ser, en el caso, digamos, de la estenosis mitral, el signo de Orter, que va a ser la disfonía. ¿No? ¿El descenso cardíaco? No. ¿Los soplos? Un soplo, correcto. Los soplos son los primeros que te van a hacer pensar que un paciente o que una persona tiene una valvulopatía. ¿Qué es un soplo? Es un ruido patológico en la auscultación, ¿no? Fisiológico y patológico. Es un ruido que se escucha. No, un soplo no es fisiológico, un soplo nunca es normal. No confundir un soplo inocente con que sea algo normal en una persona. Un soplo nunca es fisiológico, siempre es por un problema. Pero sí, hay soplos que no son graves, que se llaman inocentes y que van a desaparecer de alguna manera, pero nunca es algo que normalmente tienes que escuchar en una persona. Entonces, no lo podemos hablar como ruido fisiológico. Ok, bueno, sí, un soplo es un ruido extra que se escucha sobre los latidos cardíacos. ¿Cuáles son los latidos cardíacos normales? Los fisiológicos. ¿Cuántos son? Son dos. Son dos. ¿Y cómo se producen esos dos ruidos? Primer ruido, ¿cómo está producido?
cuando se abren las válvulas y la sangre choca en el ventrículo. No, los ruidos no son aperturas de válvulas, El cierre. son cierre de válvulas. Primer ruido, ¿por qué se produce? ¿El cierre de quiénes? De las válvulas auriculoventriculares. De las válvulas auriculoventriculares. ¿Y el segundo ruido? Es por la abertura de ellas. ¿No? Por el cierre de las sigmoideas. Por el cierre de las válvulas Válvulas. semilunares o sigmoideas, como quieran llamarlo, o sea, de la aórtica y de la pulmonar. Bien. Entonces, ¿cuáles consideramos, aparte de un soplo, algún ruido patológico? De los ruidos cardíacos, nada más hay dos normales, pero podemos escuchar otros que son patológicos. El S3 y el S4. ¿Por qué se produce S3? El S3 pues, se puede escuchar en niños chicos o pequeños, en mujeres embarazadas. Es el de galope, ¿no? Ujú. ¿Por qué se Ujú. escucha un ruido 3? ¿Cuál es la causa de que se presente un tercer ruido? Por el flujo turbulento en el llenado ventricular. Porque existe un flujo, o porque estás escuchando más bien el choque de la sangre en los ventrículos. O sea, estás escuchando el llenado ventricular y eso ocasiona que pues se manifieste un tercer ruido. En las embarazadas es común, bueno, no es, o sea, se presenta, no es algo que sea patológico. Se puede presentar una embarazada porque pues tiene una sobrecarga de volumen el embarazo y tiende a tener cambios fisiológicos a nivel de la fisiología cardíaca, entonces por eso podremos encontrar un S3 presente y que pues no significaría nada malo. En los niños menores, o sea, en los neonatos y en los niños menores de 5 años también se puede escuchar en ocasiones un tercer ruido. Y esto es porque pues su ritmo cardíaco es más acelerado que en un adulto, entonces esto ocasiona que se presente ese tercer ruido y que cuando crezca va a desaparecer. Esos son las más principales, que podría considerarse como algo fisiológico, algo que no te va a causar problemas. Sin embargo, ese 3 patológico, pues su causa más frecuente es un paciente con hipertrofia ventricular, ¿sale? Y ese es un ruido extra que puedes escuchar en una auscultación. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar a hablar de valvulopatías, hay que hablar un poco de generalidades de la exploración cardíaca que ustedes, pues yo pensé que ya deberían de saber porque ya llevan cardio y eso es uno de los primeros temas que deben de ver en cardiología. Y hablando de exploración cardíaca, no nada más es conocer los focos o los sitios donde auscultamos, sino precisamente lo que acabo de preguntar de los ruidos, cuáles pueden ser fisiológicos y cuáles son patológicos. Primero que nada, hay que hablar de que el corazón no se explora nada más poniendo el estetoscopio en el pecho. No nada más es así, de ya me lo pongo en las orejas y ahí donde caiga, no. Si nosotros decimos vamos a explorar corazón, tenemos que explorarlo como se debe, no nada más ahí donde caiga. Y para poder explorar el corazón existen 5 sitios o 5 puntos específicos que se llaman focos cardíacos. Estos focos cardíacos son nada más y nada menos que la localización en donde tú vas a escuchar al cierre de las válvulas, o sea, es la localización de las válvulas, por así decirlo. Y no tanto de las válvulas, sino de el ruido al momento de cerrarse, ahí es donde vas a escuchar tú a una válvula en específico. Tenemos 4 focos principales, 4 focos cardíacos y uno accesorio. Tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral.
Los ruidos cardíacos, antes de continuar, están divididos en dos. El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas o también llamadas, bueno, la aórtica y la pulmonar. Para nosotros explorar adecuadamente esto, lo vamos a explorar en los focos. Y tenemos al foco aórtico que se localiza en el segundo espacio intercostal sobre el borde paraesternal del lado derecho. Ahí se encuentra el foco aórtico y escuchamos el cierre de la válvula de la aorta. Justo enfrente se encuentra el foco pulmonar, que es igual en el segundo espacio intercostal, pero en el borde paraesternal izquierdo. El siguiente foco es el foco tricuspidio. Este se encuentra, no puede decirse que en un espacio intercostal porque realmente se encuentra al lado del apéndice sifoides del esternón, cerca, pues más que nada en el epigastrio. Ustedes localizan epigastrio, tocan la apéndice sifoides, que es ese piquito que se siente al último del esternón, ahí en el epigastrio, y al lado de ahí pueden auscultar el foco tricuspidio. Y sobre el quinto espacio intercostal, ahora sí ya es en el espacio intercostal, sobre la línea media clavicular, se encuentra el foco mitral, cerca del pezón. En una mujer, si ustedes quieren explorar el foco mitral, no lo van a explorar arriba de la mama porque no van a escuchar nada. Tienen que levantar la mama para poder auscultar ese foco. Y como agregado, cuando vayan a explorar los focos cardíacos en una mujer y necesiten levantar la mama, siempre deben de saber que es con el dorso de la mano, no es con la palma, no vas a agarrarle así, siempre es con el dorso para cuidar su integridad. Si tú levantas con el dorso, pues no pasa nada, no estás tocando, simplemente estás levantando y lo pones. Tanto hombres como mujeres tienen que utilizar esa maniobra. En los hombres es más sencillo, a menos que sea un paciente muy obeso, que tenga mucho tejido adiposo en sus mamas y tenga ginecomastia, y sea un poquito difícil, pero pues si está acostado, no pasa nada. En cambio, las mujeres, aunque sea acostadas, sí tienes que tener un poquito ahí de movilidad en su mama para poder explorar el foco mitral, porque se esconde debajo de la mama. Arriba no se ausculta, tampoco se ausculta presionando la mama de la mujer. Tampoco. Eso no se hace. Tiene que levantarse. Y hay un quinto foco, que es un foco accesorio, que es el foco aórtico accesorio, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo. El foco aórtico accesorio realmente sirve solamente para cuando escuchamos algo raro en el foco aórtico principal. Por ejemplo, si yo escucho un soplo en el foco aórtico principal, me voy al foco aórtico accesorio para confirmar que efectivamente se encuentre un ruido extra en esa aorta o en esa válvula aórtica. Es importante saber identificar los ruidos cardíacos, identificar cuándo estás escuchando el 1 y cuándo estás escuchando el 2, y realmente es difícil porque pues el corazón no es de que ay, me voy a detener porque este cuate va a escucharme, voy a esperar a que me ponga el esteto para empezar a latir. Pues no, el corazón está latiendo constantemente, y cuando tú pones el esteto realmente no sabes si terminó el segundo latido o si empezó el primer latido. Entonces, una maniobra que yo le digo a mis pacientes o a mis alumnos, o sea, a ustedes, una forma padre o fácil de saber identificar qué ruido es el que estoy estudiando, para analizar el segundo ruido, que ustedes ya saben que el segundo ruido está compuesto por el cierre de las válvulas semilunares, para yo estudiar o más bien escuchar la integridad del segundo ruido, yo lo voy a buscar en los focos de las válvulas correspondientes, foco aórtico y en el foco pulmonar, porque
son estas válvulas las que me están generando ese segundo ruido. Por lógica, el primer ruido, para yo estudiarlo con mayor definición o escucharlo un poco mejor, va a ser al explorar los focos tricuspidio y mitral. ¿Por qué? El primer ruido se escucha con mayor intensidad en estos dos focos, en el tricuspidio y en el mitral. Y el ruido 2, pues en estos dos focos sí se escucha, pero se escucha más golpeado el primero. Se escucha con mayor integridad. Y el segundo ruido se escucha con mayor intensidad en los focos aórticos y en el foco aórtico, perdón, y en el foco pulmonar. Entonces, no tanto para saber de cuál estoy escuchando, sino para decir, escucho un segundo ruido limpio o escucho un primer ruido limpio, tiene que ser de esta manera. Segundo ruido en estos dos focos y primer ruido en mitral y tricuspidio. Cuando tú ocultas el foco tricuspidio o el foco mitral, lo que vas a escuchar va a ser lo siguiente. Déjenme les comparto con sonido. Recuerden que les dije que trajeran audífono para que escucharan mejor. Tú al auscultar foco tricuspidio y mitral vas a escuchar como en cualquier otro foco el latido cardíaco, pero vas a escuchar con mayor intensidad el S1 o el ruido 1, de esta manera. Obviamente ahorita no lo identifican porque no han escuchado el 2. Este es un latido normal. Es un ruido cardíaco normal, no trae soplo, no trae ningún agregado, no trae tercer ruido, no trae cuarto ruido. Es en cualquier paciente sin cardiopatía, en cualquiera de nosotros que no tengamos cardiopatía, es un latido normal que siempre hemos escuchado. Incluso a veces hemos escuchado el nuestro. Aquí, pues obviamente se escucha así cuando exploras S1, tricuspidio y mitral. El S1 más intenso que el otro. Sin embargo, cuando tú te brincas y te pasas al foco pulmonar o al foco aórtico, tú vas a escuchar con más intensidad el segundo ruido y cambia un poquito la forma en que lo escuchas. El segundo ruido se escucha más retumbante porque es el cierre de la válvula que tú estás auscultando. Y en cambio el otro no se escucha tan retumbante, pero el segundo ruido no se escucha con retumbo. Entonces cambia la forma de escuchar. Esto es de lo más normal. Esto es importante que lo tengan ustedes en mente porque cuando llegan a explorar por primera vez una exploración cardíaca, auscultan los primeros focos porque se van como en orden, como en la exploración pulmonar, que es en forma de Z. Lo mismo sucede con el corazón. Empiezas con el aórtico, luego con el pulmonar, luego con el tricuspidio y terminas con el mitral. Entonces, cuando tú haces un cambio de que estás auscultando el foco pulmonar, bueno, empezaste con el aórtico y luego te vas al pulmonar y haces el cambio al foco tricuspidio, tú te cambia totalmente la forma en la que lo escuchas y me ha pasado con algunos estudiantes de enfermería, bueno, enfermeros, vaya, pasantes de enfermería donde trabajo, que pues es que se escucha diferente, doctor. Parece que tiene algo, no tiene nada. O sea, el paciente está normal, pero el cambio sí es muy notorio cuando tú estás auscultando cualquiera de los dos. El cambio es muy notorio cuando cambias del pulmonar al tricuspidio. O sea, tú te acostumbraste a escuchar un retumbo al final y ahora te lo cambian hacia enfrente. Entonces, ahí conforme se vayan educando su oído, van a saber que esto es totalmente normal. Son los ruidos cardíacos normales. Los ruidos cardíacos no solamente nos dicen el cierre de las válvulas,
Así es como están producidos por el cierre de válvulas, pero los ruidos cardíacos lo que nos sirve es para marcarnos el inicio y el final de cada parte del ciclo cardíaco. Y recuerden que el ciclo cardíaco está compuesto por una sístole y por una diástole. Así podemos decir que la sístole se empieza cuando comienza el primer ruido y termina cuando comienza el segundo ruido. Y la diástole comienza cuando empieza el segundo ruido y finaliza cuando empieza el primer ruido. También es importante saber que la sístole y la diástole tienen tiempos. Obviamente no los vas a medir, no vas a agarrar un cronómetro y vas a estar, a ver cuánto. No, para eso nos sirve la frecuencia cardíaca, para saber cuánto está durando mi contracción cardíaca. Sin embargo, esto de tiempos es importante cuando estamos estudiando los soplos. La sístole y la diástole se dividen en 3 tiempos: proto, meso y tele. Y de esta manera nosotros clasificamos a muchos soplos así, como proto, meso o tele. ¿Qué es lo único que voy a agregar? ¿De qué parte del ciclo estoy hablando? Si estoy hablando de una sístole, si estoy hablando de una diástole. Así que tenemos la protosístole, la mesosístole y la telesístole, así como la protodiástole, mesodiástole y telediástole. Esto nada más me sirve a mí para identificar los soplos. Por eso se los menciono. ¿Ok? Nada más para eso me sirve. Para saber si un soplo, su mayor intensidad es al inicio de la sístole o al final de la sístole, o bien un soplo diastólico, si su mayor intensidad es al inicio o es al final. Nada más para eso me sirve conocer estos 3 tiempos: proto, meso y tele. Proto es el inicio o la parte inicial, luego la parte intermedia, meso, y la parte final, tele. Y a nada más le agregan sístole o diástole. Además de nuestros ruidos cardíacos S1 y S2 o R1 y R2, como quieran decir. Nada, es que no me gusta la palabra R1 y R2 porque me dan tristeza, pero vamos a decir S1 y S2. Existen otros ruidos, además del loop loop, porque así se dice, loop loop o loop loop, los latidos normales. Existe otro ruido que es un ruido extra y que solo se manifiesta en ciertas situaciones de la vida normal, que es el desdoblamiento del segundo ruido. Ese sería un segundo ruido normal. O sea, es un segundo ruido que tú escuchas y es algo fisiológico. El desdoblamiento del segundo ruido sucede cuando en el segundo ruido escuchas por separado el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Normalmente, tanto la mitral y la tricuspidia se cierran al mismo tiempo y la aórtica y la pulmonar se cierran al mismo tiempo. Cuando el desdoblamiento solo ocurre en el segundo ruido porque solamente ocurre con las válvulas semilunares. El desdoblamiento se produce cuando tú le dices a tu paciente que inspire. Eso es otra cosa importante que hay que agregar, que cuando tú vayas a explorar corazón tienes que evitar los menos ruidos posibles. O sea, que tu paciente no hable, porque a todos los pacientes, toda la consulta están callados y nada más les pones el estetoscopio en el pecho y se les ocurre empezar a hablar y retumbarte todo en el oído. Entonces es muy importante que antes de auscultar le digas, no vaya a hablar porque aparte que me va a romper el tímpano, no voy a escuchar nada. Entonces no hable y cada que tú vayas a explorar un foco, le vas a decir, no respire. Y no te vas a tardar 3 horas en un foco y el paciente sin respirar, es rápido. No respire, espérame tantito. ¿Por qué? Porque la respiración te puede dar un falso soplo y que tú pienses que es un soplo y realmente es la pura respiración que está teniendo el paciente. Entonces, tú le vas a decir al paciente, no respire, al momento de auscultar. Después vas a auscultarlos, ahora sí, inspire y vas a volver a auscultar. El desdoblamiento del segundo ruido
solamente se presenta en el foco pulmonar. Bueno, en el aórtico, en el pulmonar, pero es más frecuente en el foco pulmonar. Este desdoblamiento ocurre porque al momento que el paciente inspira, aumenta la presión intrapulmonar o la presión dentro del pulmón, y esto ocasiona también que aumente un poco la presión en la arteria pulmonar, y esto haga que la válvula pulmonar se cierre milisegundos después que la válvula aórtica, y esto ocasione que primero escuchemos el cierre de la aórtica y luego el cierre de la pulmonar. Es inmediatamente después, pero genera esta especie de ruido extra que es totalmente normal porque tú le dijiste a tu paciente que inspirara. Cuando tu paciente no estaba inspirando, no estaba respirando, tú escuchabas el cierre normal del segundo ruido en el foco pulmonar, pero al momento que le dices que respire, ese ruido se desdobla y eso es totalmente normal. Se escucha de esta manera. Eso es algo normal. Le dices que respire. Deja de respirar y se vuelve a poner el ruido normalito. Esto es algo fisiológico, no se asusta nada. O sea, si escuchas algo así en el foco pulmonar, no te asustes, a menos que el paciente no esté inspirando y lo escuches, ahí sí es patológico. Vuelvas a conectar, por favor. Otra cosa importante es que cuando le digas al paciente que vas a explorar, no meta aire y lo aguarde ahí, sino que le vas a decir, no respire, pero, o sea, no meta nada de aire, sáquelo, porque eso va a hacer que, pues, escuches al revés, ¿verdad? Que escuches primero el desdoblamiento y tú crees que es algo patológico. Existe otro ruido, pero ya se considera patológico, que se llama desdoblamiento paradójico del segundo ruido, porque cuando tú lo primero que auscultas en un paciente es el desdoblamiento. Y cuando tú le dices a tu paciente que inspire, ese desdoblamiento se quita y se normaliza. Eso es algo patológico y es sugestivo de hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. Cuando escuchas primero un segundo ruido desdoblado en foco pulmonar y a la maniobra de inspiración el desdoblamiento se quita, eso es algo patológico y es sugestivo de hipertensión pulmonar. Vas a escuchar lo mismo que aquí, pero al revés. Lo primero que vas a escuchar es el desdoblamiento. Ahora sí, los ruidos patológicos son S3, S4 y pues por supuesto los soplos. El S3 es un ruido que se produce por el llenado ventricular rápido, que puede ser por una sobrecarga de volumen, puede ser por una disminución en el volumen ventricular, por hipertrofia, que es la más frecuente. Y pues se origina porque el flujo o este llenado ventricular rápido hace que choque la sangre en las paredes y esto ocasione un ruido. Se escucha de la siguiente manera. Aquí lo que estás escuchando es un ruido 1 limpio, mientras que el ruido 2 se escucha doble. Se escucha el ruido 2 e inmediatamente un ruido extra que sería el tercer ruido. El ruido 1 lo escuchas más intenso, lo escuchas limpio, sin ningún agregado, mientras que el segundo ruido lo escuchas menos intenso y con un ruido agregado. Ese es el tercer ruido. Y es un ruido que sucede en la diástole. ¿Por qué sucede en la diástole? Porque es un ruido que se produce por un llenado ventricular rápido. ¿Y cuándo se llenan los ventrículos? Pues durante la diástole. S3 y S4 suceden durante la diástole. La diferencia es que el S3 normalmente es un ruido mesodiastólico, o sea, es un ruido que está en la diástole, pero puede ser que despuesito del inicio, y que se escucha después de S2 y luego el S1 está limpio. El cuarto ruido es distinto al S3 porque lo que aquí escuchamos es el ruido patológico
sobre o enseguida el primer ruido. El ruido 4 también es un soplo, no, es un ruido diastólico, pero es un ruido telediastólico. También sucede en la diástole, pero al final, justo antes de que se presente el primer ruido, y se escucha de diferente manera que el S3. Y en este caso, el S2 se escucha íntegro, sin ningún agregado y de intensidad normal. Ese es el cuarto ruido. Normalmente se produce por consecuencia de un choque como consecuencia de la contracción auricular, perdón, de la relajación, del llenado auricular, cuando la aurícula está muy, pues también como hipertrofia y que pues está recibiendo sangre proveniente ya sea de los pulmones, que es el más común, es el S3 causado por crecimiento auricular izquierdo. Está recibiendo sangre de los pulmones y aparte pues está engrosado, y es muy común encontrar un cuarto ruido en pacientes con insuficiencia aórtica, perdón, mitral, porque cuando se contrae el ventrículo izquierdo deja pasar sangre hacia la aurícula, y al estar recibiendo sangre del pulmón y aparte del ventrículo izquierdo, pues la aurícula genera un flujo turbulento y si sus paredes están engrosadas, chocan y esto genera un ruido, y más aparte hace que cuando se cierre la válvula mitral, los velos o las, ¿cómo se llaman? Las valvas choquen entre sí, o sea, rocen entre sí con la sangre, y eso no debe de pasar. Entonces, por eso se manifiesta el cuarto ruido y por eso se escucha muy cerca del primero. Otra vez les voy a poner el tercer ruido para que vean la diferencia. Puede coexistir los dos, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda severa, pueden coexistir los dos soplos, los dos ruidos, tanto S3 como S4, más aparte los ruidos normales. A este se le llama galope de suma. El galope de suma, pues es la suma de los 4 ruidos, y tenemos dos variantes: cuando tiene un paciente su frecuencia cardíaca normal y cuando un paciente con este tipo de patología o con este tipo de alteraciones cardíacas tiene taquicardia, se escucha también más grotesco, o sea, se escucha como si fuera un caballito corriendo en una carrera, y este es cuando un paciente pues tiene su ritmo cardíaco normal. Existen los 4 ruidos. Y es muy difícil identificar cuál es cuál. Ahorita se identifica porque están viendo que ahí se marca, pero normalmente es muy difícil identificar cuál es S1, cuál es S2. Si escuchas así, es, o sea, un caballo corriendo, otro, bueno, si ya está corriendo, es un galope de suma, y es pues un paciente normalmente con frecuencia cardíaca, con insuficiencia, perdón, cardíaca descompensada, severa. No, atrás, está. Ahora,
imagínense que un paciente tiene esto, un crecimiento de cavidades izquierda muy severa, con insuficiencia cardíaca severa, y más aparte llegue a desarrollar una taquicardia, el ruido se escucha de manera magnífica. Claro, se escucha un poquito de interferencia, ¿verdad? Pero el latido es así. No sabes ya identificar nada, o sea, simplemente trae un caballo en su pecho y que está ganando la carrera. O sea, así lo escuchas. Solamente lo he escuchado en una sola vez. Y era un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, tenía edema agudo de pulmón, y pues ahí seguía el señor. Pero pues se escuchan así. Se llama galope de suma, cualquiera de los dos, nada más que este es por taquicardia y el otro es en un paciente con frecuencia cardíaca normal. Dentro de los ruidos patológicos también están los mentados soplos cardíacos. Los soplos no son muy sencillos de identificar. Bueno, realmente cuando un soplo es por una valvulopatía, realmente deberías de estar sordo para no escucharlo. O sea, realmente sí se escucha y sí se identifica fácil un soplo. Una vez que tú ya escuchas y ya sabes cómo se escucha un latido, un soplo literal es aire. O sea, es como si alguien te estuviera soplando en la oreja, por eso se llama soplo. Se produce cuando una válvula o no abre bien o no cierra bien. Y lo que está produciendo ese ruido es el flujo de sangre a través de esas válvulas. Cuando una válvula se abre, entonces la sangre no choca con la válvula, o sea, no se debe de escuchar. Y cuando una válvula se cierra, pues ya se cierra y listo. Cuando hay un proceso de estenosis o de insuficiencia, que una válvula, hablando de estenosis, no se puede abrir completamente, entonces al momento de contraerse, ya sea, digamos que es una estenosis aórtica, ya al momento de contraerse el ventrículo y esas valvas no se abrieron completamente, obviamente la sangre va a rozar esas valvas y ese roce va a hacer que se manifieste como un soplo. Para estudiar los soplos, el abordaje es muy sistemático, es muy minucioso. Cuando tú le dices a una persona, bueno, a una persona no, a otro médico, bueno, en caso de, tiene un soplo, es muy importante saber y describir ciertas características de un soplo. Son 5 características básicas que tú tienes que describir cuando hablas de un soplo. Lo primero que tienes que abordar en un soplo es saber dónde se localiza, dónde lo escuchas. Y dónde es simplemente la localización, en qué foco lo estás escuchando. O sea, tú tienes que decir, yo escucho un soplo aórtico, yo escucho un soplo pulmonar, yo escucho un soplo tricuspidio o yo escucho un soplo mitral. Esa es localización. ¿Dónde lo voy a escuchar? 2. ¿En qué parte del ciclo lo estoy escuchando? Si lo estoy escuchando en la sístole o lo estoy escuchando en la diástole. Y realmente esto es de lo más importante. Saber identificar. Si yo tengo un soplo aórtico que lo escucho durante la sístole, bueno, ¿a qué me va a orientar? ¿Okay? Esto es de lo más importante. Ya el saber si es protosistólico, si es telesistólico, o si es protodiastólico o telediastólico, eso ya es ganancia, o sea, eso ya es algo ya extra. Con que sepas saber la localización, en qué ciclo se encuentra, eso es mucho avance. En tipo y forma es precisamente el diastólico más que nada, es precisamente en qué parte de la diástole más lo escucho yo más intenso. Pero en cuanto a tipo o forma, los soplos se pueden clasificar de varias maneras. Primero, se clasifican de acuerdo al ciclo, en sistólicos o en diastólicos. Los sistólicos tienen sus tipos de formas o sus subtipos de soplo y tenemos 2 familias, los soplos expulsivos,
que son aquellos que escuchas durante toda la sístole, pero literal como si fuera una explosión. Es un soplo que tú escuchas como si te estuvieran soplando en la oreja. Que no tiene un final muy intenso. Es un soplo que tú escuchas así nada más, ¿verdad? Los voy a poner, pero cuando veamos la enfermedad. Los soplos expulsivos que se escuchan en una sístole son causados o son más frecuentes en pacientes con estenosis de alguna válvula semilunar. Vayan haciendo por ahí un cuadrito, se los sugiero mucho, para que vayan viendo qué tipo de soplo escuchas en cada valvulopatía, porque eso es lo importante de aquí, sobre todo en qué ciclo. Entonces, un soplo sistólico en la válvula aórtica, o sea, un soplo aórtico sistólico, ¿qué me va a decir? Pues que tiene una estenosis. Un soplo pulmonar sistólico, ¿qué me va a definir? Pues que tiene una estenosis pulmonar. Y pues ya es también importante saber que los tipos de soplo en una estenosis aórtica o en una estenosis pulmonar son soplos sistólicos expulsivos. En un sonograma o fonograma, que es una herramienta del ultrasonido, sobre todo de los Doppler, en donde puedes estudiar el soplo, te lo grafica en forma. Y los expulsivos tienen una forma romboidal. Una forma romboidal es aquel soplo que en esa herramienta del ultrasonograma, del Doppler ultrasonográfico, y que está estudiando el sonido, se manifiesta como si fuera un rombo, como si fuera un diamante. Estos soplos tienen la característica de escucharse bajitos, intensificarse y desaparecer. Por eso se llaman expulsivos. Los soplos, la segunda familia de soplos sistólicos son los regurgitantes, y aquí tenemos dos. Los solos sistólicos, que son aquellos soplos que se escuchan durante toda la sístole, que no crece, no decrece, no se va, o sea, toda la sístole se escucho soplo por encima del primer ruido y escucho un soplo por encima del segundo ruido, y durante la diástole no escucho nada. Luego viene otra vez primer ruido y trae un soplo encima de él, y ese soplo se mantiene igualito hasta el segundo ruido y desaparece. A eso se le llama soplo holosistólico. Mantienen su misma intensidad durante todo el ciclo, durante toda la fase sistólica del ciclo cardíaco. Los soplos holosistólicos son frecuentes o son los que se manifiestan en un paciente con insuficiencia de alguna válvula auriculoventricular, insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia. Entonces, repito, espero estén haciendo el cuadrito. Esto es muy importante porque si yo les pregunto en algún momento que a un paciente lo auscultas en el foco aórtico y le escuchas un soplo durante la sístole y te pregunto cuál es el diagnóstico, pues ya vas a saber, sin necesidad de ser súper, de haber estudiado tanto, ya vas a saber que si escuchas un soplo aórtico durante la sístole, es estenosis aórtica. O bien, te digo, escuchas un soplo continuo, un soplo mitral que dura toda la sístole. ¿Qué diagnóstico más o qué diagnóstico crees que tiene este paciente? Pues insuficiencia mitral, ¿verdad? Eso es la forma más fácil de identificar una valvulopatía. Escuchas el foco y dices, ah, la madre, escucho un soplo. A ver, me detengo y identifico. Lo escucho en la sístole, ok, la diástole está bien, lo escucho en la sístole y estoy en el foco aórtico, ah, pues ya sé qué puede tener mi paciente, porque lo escucho en la sístole. Y te olvidas de saber si es decreciente, si es romboidal, si te olvidas de eso. Con el simple hecho de saber en qué foco lo estoy auscultando y en qué ciclo estoy escuchando mi soplo, yo ya voy a tener previsto qué patología o qué valvulopatía está teniendo mi paciente. Entonces, soplos sistólicos expulsivos, estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Focos, soplos, perdón, sistólico, holosistólico,
en mitral o tricuspidia, pues es insuficiencia de cualquiera de estas válvulas. Y existe otro soplo regurgitante, y regurgitante se llama así porque está producido por regurgitación de sangre. El siguiente soplo es el telesistólico, que es un soplo que tú escuchas un S1 íntegro, escuchas el soplo y su mayor intensidad es al final. Es al final de las sístoles. Se escucha, se intensifica y ya se escucha el S2 y termina el soplo. Esos soplos se pueden encontrar en el prolapso de la válvula mitral. O sea que si tú en la válvula mitral escuchas un soplo que no es solo sistólico y que terminó su mayor intensidad al final de la sístole, el diagnóstico más probable es un prolapso de la válvula mitral y no precisamente una insuficiencia mitral. Ahorita, cuando veamos las válvulas en sí, que nada más vamos a ver aórtica y mitral, vamos a escuchar cómo se escuchan los soplos. Los diastólicos nada más se clasifican de acuerdo a los tiempos en soplos protodiastólicos, mesodiastólicos y telediastólicos. Los soplos mesodiastólicos realmente no son bien definidos a la auscultación. Nos lo manifiesta más un estudio de audio de este soplo. En la auscultación es muy raro poder escuchar un soplo que esté justo en medio de la diástole. Realmente es imposible. Pero es importante conocerlos como quieran. Los soplos protodiastólicos son soplos que su mayor intensidad se escuchan al principio de la diástole. Son soplos que el S2 se escucha primero y enseguidita o sobrepuesto a él se escucha un soplo muy intenso que pierde intensidad en el transcurso de la diástole y desaparece. Se escucha S1 íntegro, no hay soplo, porque en la sístole no está. Se escucha S2 y encima de S2 un soplo intenso y pierde intensidad y desaparece. Los soplos protodiastólicos son sugestivos de insuficiencia aórtica y de insuficiencia pulmonar. O sea que si un paciente tiene un soplo aórtico diastólico, no me importa si es protodiastólico, pero yo lo estoy escuchando en la diástole, yo voy a pensar en una insuficiencia aórtica y no en una estenosis. Si yo escucho el soplo, pero en la sístole, yo voy a pensar en una estenosis aórtica. Ese es el abordaje más fácil. Y luego tenemos los telediastólicos, que son los que tienen un componente, se escucha S2 íntegro y enseguida tienen un componente en específico, que es un chasquido de apertura, es seguido de un retumbo y luego ya una fase intensa. Se escucha el S2 y enseguida se empieza a escuchar el soplo. Sin embargo, su mayor intensidad se escucha al final de la diástole, justo antes de escuchar el primer ruido. Si nosotros escuchamos un soplo diastólico, telediastólico, los soplos telediastólicos son sugerentes o sugestivos de estenosis mitral y de estenosis tricuspidia. O sea, los soplos en la diástole son de estenosis de alguna válvula auriculoventricular y los soplos sistólicos en estos focos son sugestivos de insuficiencia de alguna de estas dos válvulas. Por eso les digo que vayan haciendo su cuadrito. Y por último existe el soplo continuo, que es un soplo que se escucha durante todo el ciclo cardíaco, que no hay momento en el que se deje de escuchar. Sí tiene la característica de que se escucha más intenso al final de la sístole y al inicio de la diástole. Sin embargo, es un soplo que nunca dejas de escuchar, que está ahí presente. Esto es más común en pediatría, sobre todo en neonatología, en neonatos, porque su causa más común es la persistencia del conducto arterioso. Y lo vamos a escuchar más común en foco pulmonar. O sea que si a un neonato tú le escuchas en foco pulmonar este soplote, es un paciente que tiene persistencia del conducto arterioso. Es más frecuente, repito, en pediatría. Si se escucha esto no es nada fisiológico, no es nada inocente.
Y hay soplos que efectivamente se escuchan muy suaves y que lo escuchaste en un paciente y le hiciste todos los estudios de imagen, por ejemplo, un ecocardiograma, y no tiene ningún problema valvular a ese, y no le está generando disnea, no le está generando congestión, no le está generando síncope, o sea, simplemente es un soplo que está ahí presente y que no le da ningún problema. Es un soplo inocente y es compatible con el paciente, o sea, él lo va a tener ahí y no le va a pasar absolutamente nada, y lo único que tienes que hacer es estar evaluando allá cada ciertos años la función cardíaca de ese paciente y ver sobre todo que el soplo no aumente. Los soplos, hoy en día es común ver algunos pacientes que tienen un soplo, sobre todo aquellos pacientes que en su infancia tuvieron una fiebre reumática. La fiebre reumática tuvo mucho auge en eso de los 70s, más o menos. Fue una época en donde hubo muchísima fiebre reumática y pues realmente no había mucho por conocerla y no había mucho tratamiento. Y los pacientes, puede ser tu papá o tu mamá ahorita, o sea, las personas que estaban o que tuvieron fiebre reumática en aquel tiempo, tienen algo que se llama cardiopatía reumática. La fiebre reumática afecta muchos sitios, es una patología de reumatología, afecta las articulaciones, afecta el corazón, afecta el riñón, porque te puede dar una glomerulonefritis, y es causada por una faringoamigdalitis complicada, maltratada, que el bicho causante de la faringoamigdalitis, que es un estreptococo, que es el beta hemolítico del grupo A, se diseminó por vía hematógena y pudo haber infectado el corazón, causando una endocarditis, y esta endocarditis pudo causar rigidez de la válvula mitral principalmente, y pues eso le genera cardiopatía reumática al paciente. Cuando tiene la fiebre reumática, o sea, que es el momento agudo, el paciente sí tiene problemas cardíacos muy severos, sí tiene insuficiencia cardíaca aguda, pero con el tratamiento adecuado el paciente va a resolver todo. Y hay pacientes que ya se les quedó esa valvulopatía y que está controlada y que no ha crecido, y esos pacientes van a desarrollar un soplo. No se consideran esos soplos inocentes porque el paciente tuvo cardiopatía reumática y por eso le quedó así la válvula. Sin embargo, va a haber personas que tú le escucho un soplo, le escucho un soplo diastólico en el foco mitral, pero es muy suave, apenas es audible. Sí, es que me dio fiebre reumática de niño. Entonces realmente es un soplo o es una patología que si se salvó en su momento no va a afectar. Lo importante es que si tú lo ves en adulto, pues ya son secuelas, pero si tú lo diagnosticas recientemente en un niño, entonces es ahí la preocupación. Esos soplos se clasifican de acuerdo a intensidad, los soplos de las valvulopatías. La intensidad es de acuerdo a la intensidad que lo escucho y se clasifican en escala de 6, máxima de 6. Se le otorga de acuerdo a lo fuerte que lo escuches, se le va otorgando el numerito. El soplo que tú escuches en nivel 1 o en intensidad 1 de 6 es un soplo que realmente para muchos no existe. Es un soplo que dudas de su existencia. Es el... Ok. Su micro y su audio tiene un soplo continuo. Es que tengo el abanico, por eso tiene un soplo continuo. El soplo con intensidad 1 de 6 es un soplo que muchos no escuchan, que dudas de que lo escuchen, y es el mentado soplo de los cardiólogos o de los pediatras. Es un soplo que a veces dices, ay, este loco no tiene nada. Realmente lo escucha alguna persona y otra no, y no necesitas mucho silencio para poderlo escuchar, o un super estetoscopio. Esos son los denominados soplos inocentes, ¿ya? Soplos que lo escucha alguien muy experto y el otro no. El soplo con intensidad 2 de 6
es un paciente que tiene un soplo ya audible por todos, pero es un soplo muy suavecito. Lo escuchas y es muy tenue, pero todos lo escuchan. Ahí ya no es inocente, o sea, puede ser inocente, pero tienes que ver si no tiene algún problema valvular. Ya los que preocupan son los que escuchas ya más intensitos, que sí, ya de plano pones el estetoscopio y sí, sí es un soplo. Se considera como de moderada intensidad. Y aquí el 3 y el 4 son iguales, un soplo de moderada intensidad, pero lo que lo diferencia es el frémito. ¿Alguien sabe qué es el frémito? El frémito es literal un soplo palpable. Son vibraciones que se producen en la piel y que tú al momento de tocar, sobre todo al tocar un foco cardíaco en donde tú escuchas un soplo, lo tocas y tú sientes esa vibración. Haces una palpación fuertita y tú sientes esa vibración. Ese es un frémito. Si un paciente tiene un soplo de moderada intensidad y más aparte le escuchas frémito, o bueno, le palpas frémito, tiene una intensidad 4 de 6. Si no tiene frémito, tiene una intensidad 3 de 6. Un soplo ya más fuerte, más severo, que aún necesitas estetoscopio para escucharlo, pero nada más de poner el estetoscopio en el foco de la válvula afectada, te retumba, te aturde, como si te hubieras prendido aquí el abanico, como yo. Y el soplo 6 de 6 es un soplo que ni siquiera necesitas estetoscopio para percibirlo. Y no es un soplo que escuches a 3 kilómetros de distancia, ni que estés sentado en tu escritorio y llega el paciente a 2 metros y lo escuchas. No, realmente no. Es un soplo que al acercarte tú, lo escuchas. Al acercar tu cabeza al pecho del paciente, no necesitas esteto para poderlo escuchar. Ese es el soplo 6 de 6. Un soplo muy intenso y muy severo. Depende mucho del grado de enfermedad valvular que tenga. El grado de estenosis, de insuficiencia, te va a determinar qué intensidad es el que estás escuchando. Si lo escuchas muy severo, pues entonces, si no había hecho ningún estudio de imagen, pues es muy rápido, es un momento de pedir un ecocardiograma urgente. Los soplos continuos, esos por lo regular son muy intensos, 5 o 6. Los soplos continuos en pediatría, o bien el soplo holosistólico, pero muy de un problema muy grave. Entonces lo puedes escuchar en 5 o 6. Normalmente 3 es el donde siempre lo diagnosticas. La última característica a evaluar en un soplo es la irradiación. Los soplos se irradian a otras partes de la región y depende del foco o de la localización. Un soplo aórtico normalmente se irradia a la horquilla external, que es aquí el hueco que se nos hace aquí en medio aquí en el cuello, la horquilla external, o bien a las carótidas. Es muy importante para toda exploración, las carótidas se auscultan, el cuello se ausculta, ¿okay? El cuello también se ausculta, también se palpa, o más bien no solamente se palpa, sino que también se ausculta. Cuando tú tienes un soplo en el foco aórtico, tú tienes que ver irradiaciones. Se puede irradiar al foco pulmonar, se puede irradiar a la horquilla external y se puede irradiar a las carótidas. Entonces, yo tengo un soplo aórtico, voy a auscultar mi horquilla external y voy a auscultar mis carótidas. Si están presentes un soplo en cualquiera de esas tres estructuras, pues tiene irradiación. O sea, es un soplo de foco aórtico, sistólico, de intensidad 3 de 6,
que se irradia a las carótidas. Y ya terminas de evaluar todo tu soplo cardíaco. El foco pulmonar el soplo de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar, perdón, se puede irradiar hacia puede ser no tanto al hombro, sino en la parte de aquí donde termina, o a la región media clavicular, pero en la parte superior, casi a la región subclavicular. Se puede irradiar al foco aórtico o se puede irradiar inclusive también al foco tricuspidio. Es algo que normalmente puede estar presente, que los soplos se irradien a las válvulas que están en la misma cavidad. O sea, el soplo pulmonar se puede irradiar al soplo tricuspidio y el tricuspidio al pulmonar, el aórtico al mitral, el mitral al aórtico, etc. El soplo del foco tricuspidio, lo normal que se irradie es a epigastrio, es el sitio más común, o bien al foco pulmonar. Y el soplo mitral, su irradiación es al ápex cardíaco y a la región axilar. Voy a hacer un paréntesis aquí regresando a que es importante auscultar carótidas, porque también es importante auscultar el epigastrio. Las carótidas es importante auscultarlas porque si yo en mi precordio, o sea, en mi región precordial, yo no tengo ningún ruido cardíaco agregado más que mis ruidos normales, y es un anciano, por ejemplo, y yo ausculto, en los ancianos, en los mayores de 50, siempre deben de auscultar carótidas por el riesgo de aterosclerosis en las carótidas y que esto estenose a ambas carótidas. Auscultando, tú vas a definir si tiene una aterosclerosis o no. Lo puedes diagnosticar oportunamente. Al estar una aterosclerosis en la carótida y causar estenosis, va a soplar la sangre cuando pase por ahí. Entonces vas a escuchar un soplo carotidio. Si tú escuchas un soplo aórtico y luego un soplo carotidio, ese soplo carotidio es irradiación del soplo aórtico. Pero si tú un paciente, sobre todo adulto, arriba de 50 años, no auscultas ningún agregado en los ruidos cardíacos, auscultas carótidas y escuchas un soplo, hay que hacerle una arteriografía a ese paciente porque puede tener o va a tener una aterosclerosis de la arteria carotidia. Y en el epigastrio también es muy importante auscultar epigastrio. No es nada más auscultar el marco colónico, es auscultar y quedarte ahí en el epigastrio, profundizar hasta la tolerancia del paciente esa campana del estetoscopio. Si tú escuchas un soplo ahí, pero también lo escuchaste en el foco mitral, perdón, en el foco tricuspidio, es un soplo irradiado. Pero si tú en tu región precordial no escuchas nada más que los ruidos cardíacos normales, escuchas un soplo en el epigastrio, va a haber dos opciones, o un aneurisma de la arteria abdominal, de la aorta abdominal, o una estenosis de la arteria renal. Entonces es muy importante auscultar sitios específicos para buscar otras causas y que lo puedes diagnosticar de manera oportuna con una simple exploración física. Vuélvanse a conectar, por favor. Entonces, carótidas y epigastrio también se auscultan. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, ya entrando ahora sí al tema de valvulopatías, pues ya tuvimos una pequeña introducción, ya de saber los ruidos normales, los ruidos patológicos, la forma de abordar un soplo. Ya ahora sí vamos a entrar como tal al tema de valvulopatías. Es importante saber que una valvulopatía es una enfermedad o es una alteración, puede ser congénita o adquirida. Congénita pues es cuando viene desde el nacimiento, puede ser una malformación. Ejemplo clásico es una estenosis aórtica por una válvula aórtica bivalva, o sea, en lugar de formarse 3 valvas, se formaron 2 o una, también hay una univalva, o bien también alteraciones adquiridas, una infección como la cardiopatía reumática
de cambios por degeneración senil, calcificaciones, hipertrofia miocárdica, hipertensión arterial, etcétera, que estas alteraciones producen una lesión de una o de varias válvulas cardíacas y su manifestación va a ser una insuficiencia cardíaca como tal. Eso es una valvulopatía. Dependiendo de la válvula afectada, si se afectan las del lado izquierdo del corazón, pues la insuficiencia cardíaca va a ser del lado izquierdo y se va a manifestar con un problema de congestión a nivel pulmonar. Si se afectan las válvulas del lado derecho, o sea, la tricúspide, la pulmonar, lo que nos va a ocasionar va a ser una insuficiencia cardíaca derecha y su manifestación va a ser una congestión a nivel sistémico. Por eso fue importante ver primero insuficiencia cardíaca y ya después valvulopatía, que es una causa muy importante de insuficiencia cardíaca. Y las valvulopatías se clasifican solamente por el tipo de lesión que las está afectando. Puede ser una estenosis cuando no abre bien o una insuficiencia valvular cuando no cierra bien, o algunas patologías o algunas valvulopatías, perdón, pueden ser de doble lesión. Puede haber alguna vegetación causada por un depósito de estreptococo que haga que no se abra, pero que también haga que no se cierre. Entonces va a tener una doble lesión. Realmente esa es la única clasificación que importa, tipo de lesión, porque la otra es de acuerdo a la válvula afectada y pues realmente ahí no tiene chiste, ¿verdad? Es la más común, más usada, es por tipo de lesión. Y de las valvulopatías, la valvulopatía más común es la estenosis aórtica. La valvulopatía más común causada por una fiebre reumática es la estenosis mitral. ¿Okay? Eso es muy importante saberlo. Las del lado izquierdo son las más comunes de todas. O sea, es más común que se afecte la aórtica o la mitral que la pulmonar y la tricuspide. Pero de esas, la más frecuente de todas es la estenosis aórtica, sobre todo en adultos mayores. Cuando existe una valvulopatía en el paciente, en el corazón del paciente, existen mecanismos compensatorios de acuerdo a el problema o de acuerdo al proceso fisiopatológico que estén provocando dicha valvulopatía. Los mecanismos compensatorios son dos: la hipertrofia de la cavidad o la dilatación de la cavidad. Y va a depender de el tipo de valvulopatía que se esté presentando. Si la valvulopatía que se está presentando es una estenosis, la estenosis como proceso fisiopatológico está provocando que haya una sobrecarga de presión en la cavidad inmediata anterior a la válvula. Esta sobrecarga de presión en esa cavidad inmediata anterior a la válvula, lo que va a provocar o lo que va a hacer es que la cavidad se hipertrofie. De manera compensatoria, la cavidad va a necesitar tener un mayor grosor de su pared para poder aguantar la sobrecarga de presión que está teniendo. Y espero que quede claro lo que estoy diciendo de cavidad inmediata anterior, porque la hipertrofia de la cavidad va a depender de la válvula que se está afectando. Una estenosis aórtica, ¿qué hipertrofia me va a causar? ¿Del ventrículo izquierdo? Del ventrículo izquierdo, porque es la cavidad inmediata anterior. Una estenosis mitral, lo que más me va a afectar primero va a ser la aurícula izquierda. Una estenosis pulmonar, ¿qué me va a afectar o qué hipertrofia me va a causar? Pues una ventricular derecha. Y una tricuspidia, pues la aurícula derecha. ¿Ok? Eso es una cavidad inmediata anterior. La enfermedad valvular aórtica, tanto estenosis como insuficiencia, también me van a afectar mi aurícula izquierda en algún momento. Sin embargo, la primera cavidad que me va a afectar va a ser a mi ventrículo. Entonces, si tengo una estenosis aórtica, se me va a hipertrofiar mi ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que a través de esa válvula estenosada, mi ventrículo con una mayor tamaño de su grosor
más fuerza va a tener para sacar sangre a través de esa estructura estenosada. Porque no está saliendo toda. Está saliendo lo que alcanza. Llega un momento en el que ya se cierra y no se vació completamente el ventrículo. Sin embargo, esta hipertrofia, bueno, eso se los dejo pendiente porque cuando veamos estenosis aórtica ahí hablamos. Pero bueno, yo quería que supieran que el mecanismo compensatorio de una estenosis valvular es la hipertrofia de la cavidad inmediata anterior. Y la insuficiencia valvular de cualquier válvula, lo que me va a provocar va a ser una sobrecarga de volumen en la cavidad inmediata anterior. ¿Por qué? Porque si la válvula no se cierra, la válvula se abre bien y deja pasar la sangre correctamente, pero al momento de cerrarse ahí el problema, no se cierra completamente, la deja abierta y existe un flujo retrógrado o un reflujo o una regurgitación hacia la cavidad inmediata anterior. ¿Qué va a pasar con esa cavidad inmediata anterior? Va a recibir sangre de otro lado que normalmente recibe y aparte de la cavidad a la que se suponía que ya había vaciados. Ejemplo, una insuficiencia aórtica. Mi ventrículo izquierdo va a recibir sangre que se va a regresar de la aorta y aparte está recibiendo sangre de la aurícula izquierda. Esto va a hacer que haya mayor cantidad de volumen sanguíneo en ese ventrículo izquierdo y que va a ocupar mi cavidad entonces. Para compensarse y no se congestione rápidamente. Se va a dilatar. Va a tener una dilatación. Entonces, una insuficiencia valvular se compensa con la dilatación de la cavidad inmediata anterior. En lugar de crecer su grosor de la pared, va a crecer la cavidad hacia afuera para tener mayor capacidad de almacenar la sangre que está recibiendo. Ya se imaginarán por qué se produce una insuficiencia cardíaca. Cuando estos mecanismos ya no dan para más, ahora sí vienen los problemas de congestión y ahora sí ya se va a manifestar una insuficiencia cardíaca. Entonces, una estenosis se compensa con una hipertrofia de la cavidad, o sea, un aumento de grosor de la pared y una insuficiencia valvular con una dilatación de la cavidad. Entre más se dilate una cavidad, más débil va a estar su pared. Y entre más se engrose una cavidad, menos volumen va a tener para almacenar sangre. Por eso se producen congestiones en cualquiera de las dos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? De lo que vimos. ¿Cómo dijo que se compensa la insuficiencia? Con una dilatación de la cavidad inmediata anterior. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, qué bueno. Nos vemos el sábado con estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral e insuficiencia mitral. Sí, acabo yo creo. Vean por favor pues los cambios que va a haber en cada una. O sea, ya les adelanté un poquito qué cambios va a haber en alguna valvulopatía aórtica, pero pues ahí denle una leída, por favor. Y las manifestaciones clínicas de cada uno, porque tienen ciertas manifestaciones en específico. La estenosis aórtica tiene una tríada clásica de presentación, entonces vean cuáles. Sale, bye, nos vemos el sábado, cuídense mucho, adiós.